Vamos. Vamos a hablar de qué nos compete aquí. Tiene que ver con lo que hacemos desde el laboratorio, la mezcla entre el Machine Learning, obviamente neurotecnología y en particular en una neurotecnología que se llama RNS y cómo es que podemos combinar estos dos mundos para poder tener, que de alguna manera ojalá sea un mejor tratamiento para la epilepsia. Bueno, arranquemos entonces. En primer lugar les cuento dónde estoy. La virtualidad siempre nos ayuda a esto y me encanta mencionarlo, pues yo soy investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada Literal. Nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe, cerquita de Córdoba, pero nos comemos las S y no arrastramos tanto las palabras. Y existe un polo científico, el CCT CONICET, que engloba 20 unidades ejecutoras, entre ellas está el IMAL. Y una de las cosas características que tiene el IMAL es que formamos muchos investigadores becarios postdoctorales, que hoy de alguna manera somos un poco más de 30, me parece. Tiene muchísimos años el IMAL, por supuesto, y yo me uno cuando hago mi beca postdoctoral. En eso, cuando vuelvo y como investigadora del CONICET, formamos algo que estaba muy pequeño, siempre con la ayuda de quien es todavía mi director, Rubén Espías, pero formamos el laboratorio, que es el Labo, que le decimos, que es el NICALab, las palabras de neuroingeniería computacional aplicada, que hoy somos unos cuantos, estoy muy contenta que cada vez nos podamos sumar más y se generen estos lazos. También colaboradores, que los pongo aquí como burbujita más grande, que muchos de ellos están aquí, en el instituto hermano vecino, que es el CINC, donde yo hice el doctorado, pero también está Juan Miramont, que él es postdoc en Francia, que colabora en las cosas que le voy a contar ahora. Entonces, a lo que nos compete, que lo que les interesa también a ustedes, es que le hable sobre el RNS. RNS viene de Responsive Neurostimulation y es el primer y único, primera y única interfaz cerebro-computadora que es aprobada para su uso clínico en el tratamiento de pacientes con epilepsia. Es una tecnología de modulación cerebral a lazo cerrado. En este sentido, lo que ustedes observan aquí en esta ilustración gráfica es un dispositivo implantable en donde electrodos, tanto corticales o subcorticales, están de manera continua monitoreando la actividad eléctrica de la persona, del paciente. Cuando el dispositivo cree que puede haber algún tipo de actividad eléctrica que se asemeje a un patrón que se le va a denominar epileptogénico, ¿sí? Y esto lo hace a través de un algoritmo en realidad es una serie de algoritmos, pero le vamos a denominar como un programa de detección. Si esto lo detecta, si el detector lo detecta, se va a hacer lo que se denomina una estimulación, una neuroestimulación a través de pulsos eléctricos, que lo que van a intentar estos pulsos eléctricos es detener esos patrones epileptogénicos. Eso lo hace a través de otro programa que le vamos a llamar estimulador, en el que se hace este delivery de las terapias, como se denomina, que son pulsos eléctricos. Entonces, de esta manera, como ven acá, es a lazo cerrado porque monitorea y en tiempo real, si detecta algún patrón epileptogénico, se está haciendo la neuroestimulación en el lugar que se supone como el foco de la epilepsia. Estas tecnologías están pensadas para las epilepsias refractarias a la medicación, originalmente focales, pero también ya hay casos de generalizada. Lo que yo le voy a contar acá es todo en epilepsia focal, por las dudas. ¿Cómo que es esto? Esto es una terapia de larga duración. El paciente, luego de varios estudios y análisis clínicos médicos, si es candidato a la operación, se le hace la implantación y existe un periodo en el cual no hay estimulación, solamente hay sensado. A eso le vamos a llamar baseline period o periodo de base. Luego de este periodo, cada vez que la persona visite a la clínica o al hospital donde se está haciendo su monitoreo de esta tecnología, se le pueden cambiar los parámetros, tanto sea del estimulador como del detector, es decir, de estos algoritmos que sensan y estimulan. Cada vez que se realiza algún cambio de estos parámetros, nosotros vamos a denominar a esto época de programación, pero desde el punto de vista
lo que estamos teniendo son un conjunto de datos que se fueron adquiriendo bajo un mismo paraguas de tanto el estimulador como el detector, ¿sí? Esto, ¿por qué es tan importante y cuál es el impacto? Bueno, esto obviamente es una tecnología aprobada por la FDA de uso clínico que se ha demostrado que hay una reducción de las frecuencias de apariciones de convulsiones luego de años de implantación. Años, pueden ser muchos años de implantación, pero esa reducción puede ser bastante drástica, llegar hasta un 70%. Obviamente, esto es un cambio radical en la calidad de vida de las personas. Lo curioso, y si bien bastante nueva la tecnología, todavía no es muy claro por qué hay pacientes que responden y que no responden. Y una de las cosas que se observó de manera absolutamente visual es que los patrones epileptogénicos de los pacientes cambiaban a lo largo del tiempo. Y ese cambio a veces estaba absolutamente relacionado con la estimulación en sí misma, es decir, aparecían cambios en la morfología de esta señal que estaban muy correlacionados con que, bueno, se hizo el disparo de la neuromodulación, tiene sentido, y de alguna manera uno podría esperar que, por supuesto, haya un cambio relacionado a eso. Pero curioso fue que también se observó en este trabajo de manera visual que había cambios que no estaban directamente asociados a los disparos en sí mismos. Aparecían quizás sin ningún tipo de estímulo o quizá hasta segundos después del último disparo de la neuroestimulación. Entonces, de las diferentes formas que se evaluaron, se encontraron 4, de alguna manera, estos patrones, al menos de manera visual. Lo curioso es que estos efectos, que le vamos a llamar indirectos, efectos de modulación indirecta, estos efectos solo se encontraban en los pacientes que eran respondedores y nunca en no respondedores. Eso es lo que el autor principal de este trabajo, quien hizo este análisis observacional, nos indica. Y nosotros, a partir de acá para adelante, vamos a llamarle a estos efectos como patrones epileptogénicos, pero de modulación, ¿sí? SPM por las siglas en inglés. Respondedor y no respondedor, vamos a decir que son pacientes que tienen un tipo de clasificación que se llama Engel Score, de 3 para abajo, pero también se puede pensar como una reducción en cantidad de convulsiones, etc. Pero bueno, son que responden a la terapia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de lo que nosotros hacemos acá? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es ayudar a todo lo que es el automatismo y el análisis de lo que tiene que ver con estos datos, y obviamente ahí juega el rol importante lo que es el Machine Learning. Y en particular en este proyecto que más nos está englobando últimamente es la idea de poder construir y validar herramientas que permitan la automatización de la detección de estos patrones de modulación en estos datos registrados a partir del RNS. Entonces, con este objetivo, que es la construcción y la validación de herramientas computacionales que permitan el etiquetado o la exploración o la identificación de estos patrones de modulación en estos datos, obviamente que lo que quisiéramos tener es, por ejemplo, algún sistema de una red profunda que sea capaz de hacer esto, pero mucho antes que eso, de cualquier algoritmo Machine Learning que pueda hacer eso, nos vimos en la necesidad de tener que desarrollar un detector de estos patrones epileptogénicos, porque la cantidad de datos que terminan siendo de cada paciente del RNS es muy grande, haciendo que tal es el volumen de datos que el análisis por inspección visual mediante un experto solamente es consume demasiado tiempo, lo cual hace que de alguna manera no se puede avanzar y se sea un trabajo tedioso. Entonces, con esa idea, la idea de poder ayudar y de poder, que de alguna manera es un pre-screening para que el experto haga una evaluación de los datos de estos pacientes, es que trabajamos en lo que es el desarrollo de algún algoritmo computacional que permita la detección a nivel del experto de estos patrones epileptogénicos en este tipo de datos. Y entonces, con esto que yo les conté al principio, donde tenemos un paciente implantado que visite la clínica en diferentes estadios, meses, que definen lo que se denomina Programming Epochs, cada vez que se puede pensar que esos periodos de visita para nosotros son bases de datos, es decir, son registros de la electroencefalografía cortical o subcortical que se fueron registrando día a día a lo largo de ese periodo.
Entonces, eso es muchísimo dato, muchísimo tiempo, y lo tenemos en años, y realmente lo tenemos de en años. Pero si bien el patrón lipoleptogénico puede ser un patrón que a priori me pueden decir, bueno, es bastante sencillo observar, sí, es un cambio de energía muy fuerte, muy grande, nosotros queríamos hacer algo que emule cómo el experto lo realiza en la clínica. Y eso quiere decir que funcione para todo tipo de pacientes, que funcione independientemente de dónde están los electrodos implantados y, por supuesto, que funcione ante la variabilidad que tienen estos datos, que sobre todo porque son de registros de años y años. En eso también, por cómo son tomados estos datos, y algo que bueno, tendría que dar muchísima charla en la particularidad, pero créanme que están muy desbalanceados, es decir, tengo muchísimos más datos o registros de IEG de la clase que no me interesa, que es la de no ESP, más de la que me interesa. Y eso es un problema muy grande desde el punto de vista del aprendizaje maquinal. Entonces, con esto en la cabeza y durante mi beca postdoctoral, cuando yo estuve allá, en parte de todas las cosas que hicimos esta red neuronal, una red neuronal profunda, que dentro de todo no es tan grande, porque solo tiene 1.6 millones de parámetros, créanme, no es nada. Lo que nos permitió esta red es que la podamos entrenar desde cero con nuestros datos. Y eso hizo que también podamos tomar algunas decisiones que tenían que ver con el dominio en sí mismo. Y la idea era poder detectar en cada segmento de datos que viene, que yo tengo en el día, suelo tener 4, era de poder detectar no solo la presencia de un patrón epileptogénico, sino también el momento de inicio de ese patrón, en el caso de que sea posible, con la mayor exactitud posible. Y para eso se nos ocurrió que entren como dato los espectrogramas, que son una representación tiempo-frecuencial de nuestras señales temporales, y conjunto a eso le vamos a decir al algoritmo que sepa y que me diga en cada instante de tiempo la probabilidad de que ocurra un ISP. Básicamente con esto en la cabeza construimos un modelo que a la salida es de la probabilidad de que ocurra un patrón epileptogénico. Eso es lo que terminamos teniendo. Y con esto encontramos resultados muy prometedores porque teníamos una accuracy alrededor del 90% en 24 pacientes implantados con diferentes regiones involucradas. Interesante ver que uno no observa un sesgo, una tendencia, un favoritismo para un grupo de implantaciones que otras. Y es interesante también observar que el tiempo en el cual el error entre el experto y nuestra red en el inicio de lo que se cree como un patrón epileptogénico fue de unos 3.6 segundos, lo cual está en la franja de error que también ocurre entre dos expertos humanos. Alrededor de 5 segundos es como entre dos expertos el tiempo en que se suele tener como típico error o discrepancia en lo que se cree el inicio de ese patrón epileptogénico. Lo bonito es que ustedes me dirán, pero ¿por qué hiciste toda una red? Si el sistema de RNS en sí mismo tiene la capacidad de detectar patrones epileptogénicos, obviamente que el sistema de RNS es un sistema con mucha sensibilidad, está claramente desarrollado así, lo cual tiene mucho sentido. Y es importante entonces observar que vale la pena el desarrollo de una tecnología que no busca reemplazar el algoritmo del RNS para nada, sino más bien un trabajo fuera de línea para poder darle este pre-screening a las personas expertas. Y algo que es totalmente relevante es que además nosotros probamos nuestro algoritmo en una base de datos absolutamente diferente, que venía de otro hospital, con un N parecido de pacientes, 26 también, con obviamente un parecido de los lugares donde estaban siendo implantados, porque todo esto que yo les estoy contando es de epilepsias focales, y fue muy satisfactorio ver cómo tanto el tiempo, así como la capacidad de detección, se mantenían en los rangos que les acababa de contar. Esto nos permite decir que más o menos, de alguna manera, que de verdad hay muchísimo más para hacer y esto es infinito y realmente, pero créanme, digamos que tenemos un detector de ESP y esto lo pueden leernos más detalles en este paper de hace 2 años que salió en epilepsia, código abierto, si les interesa.
Pero lo que nos intenta ahora, o nos confiere, o donde más estamos trabajando, es importante de ver si podemos descubrir o identificar estos efectos de modulación. Y las cosas que estamos haciendo ahora, como no tenemos las anotaciones, no sabemos realmente qué datito pertenece a qué tipo de efecto de modulación, estamos haciendo algo absolutamente no supervisado, es decir, absolutamente dirigido por los datos, aunque no tenga la pertenencia de cada dato a una categoría. Y además, como son muy poquitos esos datos, cuando lo quiero analizar en este contexto particular, sujeto específico, con respecto a un estado de sin estimulación, eso que se llamaba baseline, necesito algo que sea livianito de entrenar, que no necesite mucho dato. Entonces ahí, gracias a Juan, que el colaborador que ya aparece su fotito, estamos trabajando con una especie de redes convolucionales, que en realidad se le puede decir que es una red convolucional libre de parámetros no entrenables, que es una transformación denominada Scattering Transform, que se basa en las ideas de Weiblet, para los que esto les suene familiar, pero lo interesante de todo esto es que es parecido a tener una red convolucional, pero no tenemos cosas aprendibles, sino también filtros que son decididos con anterioridad, hay una no linealidad, hay una especie de filtrado y hay un trabajo iterativo. Y en eso nos construimos lo que se denominan feature maps, como en Machine Learning, cada extracción de información de un dato de entrada me genera un feature maps. Vamos a crear una idea similar de feature maps y todo aquel feature map que venga de ese periodo de no estimulación, denominado baseline, lo vamos a utilizar para entrenar un clasificador de una clase y le vamos a decir, mira, todas estas cositas pertenecen a algo regular, a algo que debería ser un inlier, algo que es parecido. De esa manera estamos desarrollando un algoritmo que es de detección de anomalías o de detección de cosas fuera de la distribución, en donde esperamos que si le mostramos un segmentito de datos de una época, de una programming epoch diferente a el estado basal, y si se observan cosas muy diferentes, la mayoría de estas observaciones van a ser etiquetadas como fuera de la distribución y nos permitiría entender cuáles son esos datitos que aparentan tener una especie de patrón epileptogénico diferente a aquel que había en el estado basal. Bueno, y esto es lo que estamos trabajando, es un trabajo absolutamente continuo, es lo que hacemos todos los días. Martín Robbins también es parte de este trabajo, pero es muy importante mencionar que esto es gracias a el proyecto que dirige Mark Richardson del NIH, que es un proyecto bajo el mecanismo R61-R33. Mark Richardson fue fue mi director de mi beca postdoctoral, es el director del Brain Modulation Lab en el MGH y por supuesto es la forma en que nosotros tenemos la capacidad desde Argentina en trabajar en estos datos absolutamente ricos y en este problema absolutamente fascinante. Bueno, eso es todo por ahora y entiendo que las preguntas vienen después.